escucho? Creo que no me... Ok, ahora sí. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos una vez más. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu bondad, Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros. En esta mañana te pido que tu palabra nos guíe, Señor, y que podamos ver a Cristo a través de tu palabra, Dios. Que podamos glorificar a Cristo por medio de tu palabra y que podamos entender que somos uno en Cristo y que Jesucristo es la razón de ser de nosotros como creyentes, la razón de ser de nosotros como iglesia. Espíritu Santo, guíanos, Señor, en el desarrollo de la predicación y que tú nos ayude a aplicar, Señor, la palabra a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo en la continuación de nuestra serie en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Solo vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12, a pesar de que es toda una secuencia hasta el versículo 23, pero hoy solo quiero que toquemos esos dos versículos. Dice el versículo 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en otro tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En la parte que nos resta de este capítulo 2, el tema que el apóstol Pablo trata en todo este versículo bíblico que restan hasta el versículo 22, Pablo habla de la unidad. Y todo esto que lo vamos a estar viendo desde hoy, unos cuantos domingos, vamos a estar viendo este tema de la unidad y de ser uno en Cristo. En la iglesia de Éfeso había un problema terrible de división. La gente estaba hablando, un grupo estaba hablando para un lado y un grupo estaba hablando para el otro lado. Y Pablo tiene que recordarle a la iglesia que nosotros no somos dos, que nosotros no somos tres, que nosotros no tenemos bandos dentro de la iglesia, sino que somos uno en Cristo. Y usted pudiera decirme en esta mañana, bueno, eso eran esos hermanos de aquel tiempo. Como allí habían judíos y gentiles, había una pugna entre ellos, y ese es el problema que ellos tenían en ese tiempo, y no pasa así hoy. Bueno, yo creo que hoy sigue pasando igual. Sigue pasando igual, donde los creyentes siguen respondiendo a grupos, donde nosotros exhibimos, y hay quienes dicen, yo soy bautista de lo come Biblia. Otros en cambio dicen, nosotros somos pentecostales del fuego. Y así nos dividimos, y lo que un grupo entiende que le falta a otro grupo se lo saca en cara. Y hemos olvidado que nosotros somos hermanos, que nosotros no somos contrarios y que somos miembros del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Ahora usted puede decirme, pero pastor, es que tenemos diferencia. Sí, es verdad, tenemos diferencia. Y no es solo que tenemos diferencia, es que vamos a tener diferencia, y no pocas tampoco. Vamos a tener muchas diferencias. Pero las doctrinas cardinales de las Escrituras, en eso sí debemos estar de acuerdo. En las doctrinas cardinales nosotros pudiéramos bien resumir las doctrinas cardinales en las 5 solas. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y sola ideo gloria. Podríamos resumir la doctrina en esas 5 solas. Y de hecho, después que nosotros resumimos la doctrina, que vemos los puntos
cardinales, pudiera alguien juzgar en el hecho de que, bueno, mira, para orar hay que levantar la mano. Otro pudiera decir, no, para orar no hay que levantar la mano, es suficiente con doblar la rodilla. Pero otro pudiera decir, no, el problema es que hay gente que ora sentado y no es así que se ora. Para orar tiene que ser de barriga en el piso. En todo eso podemos tener diferencia, podemos diferir, porque eso no son temas centrales ni temas cardinales de las Escrituras. Yo recuerdo que nos contaba hace muchos años Juan Francisco, él pertenecía a una iglesia y ellos estaban dando ese día un estudio bíblico y estaban hablando de la oración específicamente. Y él pregunta, ¿puede un cristiano orar desnudo? Y se armó todo un reperpero, porque ¿cómo tú estás diciendo que un cristiano puede orar desnudo? Pero eso es inconcebible. Porque hay grupos de creyentes que quieren aplicar las Escrituras conforme a sus criterios, no conforme a lo que la Biblia dice. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo, e incluso cuando nos habla de orar en todo tiempo, ese todo tiempo incluye todo lo que es el creyente, todas sus circunstancias, toda su vida, todas sus actividades, todo está incluido ahí, en todo tiempo. Pero imagínense. Hubo una época también en la República Dominicana, en toda América Latina, pero en nuestro país, donde una pareja de esposos se casaba y para tener intimidad tenían que taparse. Porque el hecho de que un esposo pudiera ver el cuerpo de su esposa, eso era pecado. Y eso era pecado porque este hombre estaba viendo el templo del Espíritu Santo que era esta mujer. Y quisimos, en esa época, los cristianos quisieron espiritualizar todas esas cosas. Cuando la Biblia nos enseña que somos una sola carne, y el hecho de ser una sola carne, el cuerpo de ella ya no le pertenece a ella, sino que el cuerpo de ella ahora es de él, y el cuerpo de él ahora no le pertenece, sino que el cuerpo de él ahora es de ella. Y cómo algo puede ser mío y que yo no tengo la oportunidad de verlo. Pero son malas interpretaciones que, reitero, no entran dentro de lo que es la parte cardinal de las Escrituras. Podemos diferir en ese tipo de cosas. Al final, estos tipos de temas y estos tipos de grupos terminan separándose por cosas tan triviales como esa. Bueno, nosotros como iglesia Bautista, el Mesías, nosotros debemos tener una opinión apegada a las Escrituras. Y el que no tenga esa opinión apegada a las Escrituras, nosotros vamos a tratar de persuadirlo para que crea lo que las Escrituras dice que es, no lo que nosotros entendamos que es. Porque nuestra opinión ante la opinión bíblica no tiene sentido. Y a veces nos comportamos como la iglesia católica, que estamos esperando la posición de la iglesia. No, no es la posición de la iglesia, es la posición de las Escrituras. Y hay algunos que tienen algunas complicaciones con eso. Y hay gente que son recios en este tipo de cosas, con posiciones, con temas incluso que no son temas que ni siquiera se están claros en las Escrituras. Pero no nos van a convencer ni nos van a hacer ceder ante las verdades bíblicas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Podemos nosotros vivir con diferencia? Sí, podemos vivir con diferencia siempre y cuando estas diferencias no tengan nada que ver con las verdades neutrales de las Escrituras. Y los temas que no están claros, como ya dije, en la Biblia, nosotros podemos diferir de esos temas, pero no de los temas neutrales. Ahora, lo que no podemos hacer es andar por la vida descalificando creyentes, porque nosotros no estamos llamados a descalificar siempre y cuando el fruto que esa persona esté dando sea un fruto digno de arrepentimiento.
Porque yo no estoy diciendo que no lo podemos juzgar, sí, lo podemos juzgar. La Biblia nos dice que nosotros debemos juzgar al que lo está haciendo bien y al que no lo está haciendo bien. El asunto no es juzgar, el asunto es descalificar. Pero a veces si pertenece a mi grupo, todo lo que hace o está bien o yo lo chanceo. Pero si pertenece a otro grupo, todo lo que hace está mal y nosotros muchas veces nos convertimos en sectarios, donde nosotros decimos, no, los que se van a salvar son los que son como nosotros, los que son así, los que son de este grupo. El que no es bautista, se lo llevó el diablo. Y eso es lo que enseñan las escrituras. A eso nos llamó el Señor. Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan le dijo, maestro, vimos a uno echar fuera demonio en tu nombre y nosotros tratamos de impedírselo porque él no nos seguía. Pensó Juan que se la estaba comiendo. Jesús le contesta en el versículo 29, pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que luego enseguida hable mal de mí. Ustedes ven, la posición de los discípulos era un exclusivismo. Nosotros, el evangelio es exclusivo, solo nosotros podemos hacerlo, solo nosotros podemos transmitirlo, porque nosotros somos los que andamos con el maestro. Esto es exclusivo de nosotros. Y Jesús le dice, no, no es así. El que quiera proclamar el evangelio, déjenlo que proclame el evangelio, porque el que no es conmigo, contra mí es. Y una cosa que debe quedar claro, nosotros estaremos siempre estaremos en desacuerdo en algo. Siempre vamos a estar a diferir en un punto. Vamos a estar en desacuerdo con algo, pero tenemos que tolerarnos. Siempre pregunto, ¿quiénes nacieron aquí con lengua? Levante la mano el que nació con lengua. Levante la mano. Hay gente aquí que no nació con lengua, pero bueno. La mayoría por lo menos nació con lengua. ¿Y quiénes nacieron con dientes? Ninguno nació con dientes. Abraham un fenómeno que nació con dientes. La mayoría, ninguno amanecimos con dientes. Hay casos, ¿verdad? Excepcionales. Hay casos excepcionales. Pero no nacimos con dientes. ¿Y qué suele suceder con nosotros? ¿Cuántos de nosotros no se ha masticado la lengua? ¿Verdad que sí? Y hay un conflicto a veces entre nuestros dientes y nuestra lengua, porque los dientes muerden la lengua, pero los dientes encontraron a la lengua ahí. Podemos tener diferencias, sí. Puede tener diferencia una pareja de esposos. Caramba, escuché como la voz de la desesperación decir de más. O la voz de la experiencia, ¿verdad? Eso es, la voz de la experiencia. Nosotros todos tenemos conflicto y no podemos pretender que en la iglesia no vamos a tener diferencia, vamos a tener diferencia. Brian y yo tenemos muchas diferencias. Eso es raro, pero sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tolerarnos. Hay cosas que ella de mí no soporta mucho. No sé por qué. Yo no entiendo por qué. Pero hay cosas de ella que a mí tampoco me agradan. Yo sí entiendo por qué. Es que yo soy el que estoy hablando, entonces ya no puede defenderse. Pero sí, cuando ella me conoció, que ella me vio, ella dijo, wow, qué hombre más bello. Y dijo, Dios mío, ese hombre perfecto y bello, yo quiero que tú me lo digas. Comenzó a tirarme flores y cosas. Lo de bello es verdad, pero lo de perfecto no, porque no somos perfectos ninguno. Por más que nosotros querramos presumir, y eso yo lo digo de manera jocosa, pero eso suele ocurrir en ese idilio de amor cuando nos estamos enamorando, que ambos se ven perfectos, y después descubrimos que no somos perfectos. Yo siempre digo, ¿cuándo Brainy descubrió que yo no soy perfecto? Ella le puede decir. Una madrugada entré yo al baño a hacer una necesidad
y ella entendió, o que yo estaba podrido por dentro, o que yo no era perfecto. Lo único que nosotros podemos hacer es nosotros dejar a un lado nuestras diferencias y nosotros entender que nosotros podemos ver las cosas que sí son importantes, que sí son agradables y resaltarlas por encima de las cosas que nosotros vemos que no son muy loables dentro, en el caso de la pareja y nosotros como creyentes. Usted puede decir, mire, Wilfredo, por ejemplo, puede decir, Maribel lleva un cachú conmigo. Y él lo dice. Ahora Maribel dice lo mismo. Es casi seguro que no. Porque todos tenemos, si tenemos cosas en las que no estamos de acuerdo. Que nosotros a las mujeres le dicen, ¿cuál sería el hombre ideal? Y las mujeres empiezan a decir, ay, que sea así, así, así. Y si lo hacen al lado de uno, lo mira como que, ¿y entonces? Porque está describiendo a un hombre totalmente distinto a uno. Pero ese es el hombre de las películas y de la serie. Esos hombres perfectos, esos príncipes azules no existen. Lo que existen son hombres barrigones, hombres de verdad. Porque el hombre que no tiene su barriga no es un hombre de verdad. Es una imitación. Hay un hermano que se puso a dieta y siempre me echaba cosas a mí. Pero anda por ahí con su barriguita ya. Porque es que eso es de Dios. Eso es bíblico. Todo hombre, tiene que tener su barriga. Hay dos cosas principales. Y es que el hombre de Dios tiene dos cosas. Primero tiene su barriguita y después tiene hijas. El hombre de Dios, que es un hombre de Dios de verdad, no tiene varones. Eso es así. El que tiene varones, que se revise. Que se revise. Pero hermano, lo que quiero decir con todo esto es, hermano, lo diferente que nosotros somos, lo distinto que somos. Nosotros tenemos diferencia en la casa, tenemos diferencia en el trabajo, tenemos diferencia en todas partes y nosotros pretendemos que en la iglesia no vamos a tener diferencia. No, somos nosotros los imperfectos que estamos en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a aislar del mundo? Nos vamos a aislar del mundo para que hacer como los chinos, nos aislamos, levantamos un muro y nos atrincheramos. No, no es eso. Pablo hace un llamado a que nosotros nos podamos tolerar, porque si nos toleramos nos vamos a amar y nos vamos a respetar. El amor provoca tolerancia y respeto. Porque sin eso nosotros no podemos hablar de unidad. Si no hay amor, si no hay tolerancia, si no hay respeto, nosotros no podemos hablar de unidad. Porque es el amor el que me hace ceder. Es el amor el que me hace respetar a quien yo entiendo que no tiene la razón. Y que como le amo, entonces no quiero hacer todo lo que está pasando por mi cabeza contra esa persona porque le amo. Y eso hace que se mantenga la unidad en el cuerpo. Pero nosotros podemos decir que hay miembros que son fáciles de amar. Hay miembros que son fáciles de amar. Porque son, como decimos en un buen dominicano, son un pan de maíz. Fáciles de amar. Pero así como hay miembros que son fáciles de amar, así hay miembros que son difíciles y complicados. Con los difíciles de amar nosotros no vamos a tener ningún problema. Ahora, con lo complicado, ahí es donde la piña se va a poner un poquito agria. Pero a pesar de eso, ellos son miembros del cuerpo de Cristo. A pesar de eso, ellos son consiervos nuestros. Nosotros tenemos que amarlo y aceptarlo y tratar de comprenderlo y tratar de sobrellevarlo y amarlo como son. Imagínense que la mano derecha suya le diga, mira, hay que cortar el pie izquierdo porque el pie izquierdo no sirve para nada. Yo he visto hombres, mire, de verdad, yo he visto hombres que yo me he preguntado, pero Dios mío, ¿y para dónde que se le va la comida a este hombre? Plano así, plano.
Y yo digo, caramba, no, casado, yo lo he visto. ¿Ustedes no conocen a Mateo? Mateo es un ejemplo vivo para mí. Plano, sin nada de barriga. Y yo tengo barriga por sospecha. Yo quisiera decir, bueno, no, mire, eso viene con la camisa. Es la camisa que hace que esta parte se vea abultada. Pero no es así. Esa es la razón por la que... No, no es así. Lamentablemente. Mis pies van forzados. Sí. La carga es mucha, sí. Ahora imagínense que mi cuerpo grite a los demás miembros. Nosotros no queremos que la barriga exista, que se estirpe la barriga de ese cuerpo. ¿Seguirá siendo un cuerpo? Por supuesto que no. Simplemente, si le falta un miembro, simplemente dejará de ser un cuerpo, porque el cuerpo está formado por muchos miembros. No es un miembro el que hace al cuerpo, son todos los miembros juntos los que forman el cuerpo. Y hay varios tipos de miembros. Unos de una forma, otros de otra forma, pero son muchos. Y todos esos miembros son miembros del cuerpo, todo sin importar el tamaño, sin importar la función que hace cada uno de ellos. Y nosotros debemos entender eso. Nosotros somos un cuerpo y un cuerpo que debe amarse como es. Nosotros no somos una iglesia perfecta. Aló, hermanos. Nosotros no somos una iglesia perfecta. Porque la iglesia perfecta es la iglesia que son los perfectos que están en ella. Aquí no hay perfectos, somos todos imperfectos, todos fallamos, todos cometemos pecado, todos nos equivocamos. A diario tenemos que pedir perdón al Señor. Tenemos todos conflicto con el pecado. Tenemos crisis por causa de nuestra pecaminosidad. ¿O no es así? O sea, no somos tan perfectos como a veces nosotros pretendemos hacer creer que somos. Pero a pesar de eso debemos amarnos y debemos tolerarnos tal y como nosotros somos, y debemos entender que nosotros somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. ¿Y qué hacen las familias? Vamos, hago un paralelismo con la familia terrenal. Usted ve una madre que van a buscar al hijo preso porque el hijo lo están acusando de que mató a alguien y la mamá dice, no, él no mata a nadie. Él roba motor, sí. Y atraca de noche. Pero él no, ese muchacho es serio, ese muchacho. Porque las familias se tapan las cosas. Nosotros somos una familia en Cristo. No estoy diciendo que nos tapemos el pecado, pero sí estoy diciendo que los trapos sucios de la familia se deben lavar dentro de la familia. Y que nosotros debemos ayudarnos y nosotros debemos colaborarnos los unos con los otros. Nosotros somos parte del cuerpo espiritual de Cristo. Tú eres parte de ese cuerpo espiritual de Cristo, pero no eres solo tú, tu hermano también. Entonces, pero mi hermano, ese que falla, al igual que tú que también falla, ambos son miembros del cuerpo de Cristo. Y debemos mostrar ese amor de Cristo, porque ese amor de Cristo es lo que va a hacer que la unidad pueda verse entre nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ver el amor de Cristo en unidad? Llamándonos, buscándonos, interesándonos los unos por los otros, preocupándonos de manera real y correcta, velando en oración por nuestros hermanos, visitándolos, tomándose una tacita de café con su hermano, compartiendo un mini mensaje, tener más acercamiento con tus hermanos. Que si tú te enteras que tu hermano tiene una situación, que tú no esperes verlo el domingo para decirle, mira, me enteré, sino que tú puedas llamarle o escribirle un mensaje por WhatsApp, no ser apático ante la situación de tu hermano. Que tú puedas orar, sí, pero también que tú puedas obrar en favor de tu hermano en la fe. ¿Por qué? Bueno, porque la obra es verdad que no te va a salvar,
pero la obra va a demostrar que tú eres salvo. La gracia de Dios nos lleva a obrar para la gloria de Cristo. Y eso tiene que verse en nosotros. Y eso debe estar en nosotros. Y deberíamos nosotros mutuamente, en esa dinámica de nosotros como iglesia, mutuamente, entendiendo que tenemos diferencias, entendiendo que vamos a tener diferencias, que a veces nos vamos a morder. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Y el poder de Cristo nos ha capacitado a nosotros para nosotros realizar buenas obras. Y cuando tú tengas la oportunidad de mostrar el amor de Cristo a tu hermano, hazlo a través de tus obras. No pierda la oportunidad de servir, porque el que le sirve a la iglesia, le sirve a Cristo. Y dejemos de centrarnos en nosotros y aprendamos a considerar a los demás como superiores a nosotros. Nosotros vamos a cambiar en la medida que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Esto dice, el apóstol Pablo dice eso en Romanos. Nosotros tenemos como iglesia, tenemos espacio para compartir como hermanos. Hay espacio para la edificación y el crecimiento. Nosotros este triángulo lo hemos cerrado en los grupos pequeños. Y nosotros no deberíamos ser irresponsables desaprovechando los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros como iglesia, para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que cultivar nuestras relaciones, hermano. Nosotros no somos tantos. Tenemos todavía la oportunidad de nosotros cultivar la relación, de nosotros saludarnos, de nosotros... bueno, el problema es que el COVID, pastor, el COVID nada más es para cuando nos conviene. Cuando no nos conviene no hay COVID. El COVID no puede interponerse en nuestra relación de hermandad. Si tú no puedes darle un abrazo a tu hermano porque tú lo escuchaste tosiendo y sientes que tiene COVID, bueno, no lo abraces. Ponte la mascarilla y salúdalo como quiera. Juan capítulo 13. Dice Juan allí que de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Algunas veces nosotros tenemos un amor deficiente. Decimos deficiente, en realidad no, lo que no es amor real. Puede ser que alguien se acerque a ti, pero tenga la intención solo de congraciarse contigo. Eso no es amor. El que ama sufre. El que ama se duele. Corintios dice que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Amar no es tan sencillo. Hay momentos de alegría donde estamos ahí, pero también en momentos de dificultades debemos estar ahí, debemos brindar apoyo, debemos dolernos con nuestros hermanos que están dolidos, con los miembros del cuerpo que estén dolidos. Nosotros deberíamos dolernos junto con ellos. A eso nos manda las Escrituras. Nosotros deberíamos examinarnos. Nosotros deberíamos preguntarnos cómo nos estamos amando. Cómo nosotros estamos mostrando el amor de Dios a nuestros hermanos. ¿Cómo lo estamos haciendo? No podrá existir la unidad sin amor. El amor es que nos une, o por lo menos debería unirnos. Entonces Pablo empieza este tema de la unidad recordándole a los efesios, le dice: recordad pues que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, llamado así incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha a mano de la carne. Recuerden, le dice Pablo, que en ese tiempo
Ustedes estaban sin Cristo, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ustedes eran extraños a los pactos de la promesa, no tenían esperanza y andaban sin Dios en el mundo. Hermano, antes de nosotros venir a Cristo, le está diciendo Pablo a los Efesios, antes de ustedes venir a Cristo, ustedes eran gentiles por nacimiento. Le dice Pablo a ellos, ustedes eran odiados por los judíos, más o menos algo parecido. Ustedes eran despreciados porque ustedes estaban fuera de la promesa de Dios. La circuncisión era la marca externa que ellos tenían los judíos como aprobación de Dios. Y era lo que indicaba que ellos eran pueblo de Dios. Todo varón en Israel era circuncidado por mandato de Dios al 8º día de nacido. Los judíos menospreciaban a los que no eran judíos y ellos le decían incircuncisos. Era como si fuera una mala palabra. Y están diciendo con esto, ustedes no son de Dios. Y ustedes no son de Dios porque no tienen la señal de la circuncisión. No sé si ustedes recuerdan a David. David sale de su casa, va al lugar donde está, donde debería estar la batalla, que no había batalla, sino estaban apostados allí los dos bandos, los filisteos y los judíos, los hebreos. Y cuando David escucha las palabras hirientes e insultantes de Goliat para el pueblo de Israel, dice David en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, dice David, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio a Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? No era solo una ofensa, era un insulto también. Ahora, la iglesia en Éfeso está practicando algo parecido a lo que practicaba Israel. Los judíos se creían que ellos estaban por encima de los que no eran judíos, de los creyentes que no eran judíos en la iglesia, porque ellos estaban circuncidados, y los creyentes que no habían sido judíos, que no eran judíos, se creían que estaban por encima de los judíos, porque ellos decían, el Señor rechazó a los judíos y nos escogió a nosotros. Y Pablo tiene que decirle, Pablo tiene que aclararle que no es así, que no son judíos ni son griegos, que ahora son cristianos y ahora somos uno en Cristo. Y luego más adelante el apóstol Pablo le habla y le dice que la circuncisión no es la que es en la carne, sino en el corazón. Que ni es más el gentil, o sea, el que no es judío no es más, ni es más el judío, sino que son una misma cosa en Cristo. Que el Señor Jesucristo unió ambos pueblos y de ambos pueblos hizo uno. Y ese uno que él unió de los creyentes judíos y de los creyentes gentiles, ese cuerpo de creyentes es ahora el cuerpo de Cristo, que es la iglesia gloriosa. Algunas veces a nosotros hay que ubicarnos en tiempo y espacio. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. A veces nosotros queremos exhibir cosas que no deberíamos exhibir. Nosotros deberíamos exhibir a Cristo y a este crucificado. Pero no, eso no nos da a nosotros la grandeza y no coger nuestro orgullo y lo eleva como nosotros quisiera que se elevara. Nosotros decimos, exhibimos logros. Yo soy licenciado, yo soy doctor, yo tengo tanto título de tal cosa, y no entendemos que los títulos no nos van a llevar al cielo. Los títulos no nos van a hacer grandes. Nosotros debemos procurar tener frutos dignos de arrepentimiento. Y yo no estoy diciendo, ojo con esto, que no tengan título, no es eso. Estudie todo lo que usted pueda, capacítese todo lo que usted pueda, pero que esto nos sirva para que usted se crea más de lo que usted es. Y que esto nos sirva para que usted tenga un concepto de usted por encima del que usted debería tener.
Porque la cabeza y la uña son miembros del mismo cuerpo. Una vez, yo siendo adolescente, yo me preguntaba, ¿para qué sirven las cejas? Cosa de muchacho. A mí me solían pelar con la cero. Ustedes saben para qué, ¿verdad? A los muchachos como yo nos pelaban con la cero. Ustedes no, ustedes son de otra generación. Porque cuando a ti te pelaban con la cero, eso garantizaba que para volver a pelarte, eso se iba a entender, se iba a extender, perdón. Entonces te pasaban la cero en la cabeza entera y tú podías durar un mes tranquilo, mes y medio. Algunos muy dotados duraban 2 meses como yo, que el cabello no me solía crecer con mucha facilidad. Y yo en esa pregunta, digo, ¿para qué sirven las cejas? Yo el cabeza peladita, nada más con todas las cejas que se me veían muchas. Y el cabezón grande. Tomé una rasuradora. ¿Y qué usted cree? Me corté la ceja. Yo estaba en conflicto. No me salía pelo por ningún lado. Yo loco por tener barba. Ya yo le he contado lo que yo hacía por querer tener barba. Pero no tenía ceja. Eso no servía para nada para mí. Pero cuando me la quité, yo no sé si usted ha pelado una papa alguna vez. Si usted coge una papa grande y la pela, sin un pelito, así parecía yo. Yo tenía la cabeza como una papa. Entonces ahí descubrí para qué sirven las cejas. El bullying en el colegio, eso era terrible. Pero cuando yo salía corriendo de la escuela, porque no me quería que el bullying después que uno salía, eso era terrible. Yo quería llegar rápido a la casa. Entonces todo el sudor se me metía para dentro de los ojos. Porque ahora las cejas no desviaban el sudor para otro lado. Y yo dije, wow, la ceja era para que el sudor no me matara. Y descubrí que aunque las cejas parezcan insignificantes, tienen un gran valor. Las cejas hacen su función. El sudor no entra a los ojos. No nos relajan tampoco. Ahora, pero también nos facilitan la vida. Imagínense Wilfredo sin ceja, que en una conversación conmigo, yo no me voy a concentrar, porque yo me voy a hacer un sinnúmero de preguntas. Pero ¿y por qué se quitó la ceja? ¿Y será que es medio, no sé, porque es cristiano, no puede ser de eso? ¿Qué pasó? ¿Quién lo patrocina que se quitó la ceja? ¿Será que está enfermo? Y eso nos va a hacer preguntar un sinnúmero de cosas. Sin embargo, las cejas tienen su función. Sería incómodo ver, de hecho, una gente sin ceja. Y pudiera parecer inútil la ceja para el cuerpo. Pero no lo es. Tiene su función. Así en la iglesia, todos los creyentes tienen su función. No hay miembro más importante que otros. Que usted pueda decir, no, yo voy a quitar la ceja porque eso no sirve para nada. Le van a decir como a mí que a veces, papá. No, todos los miembros son importantes. No tenemos miembros más importantes que otros. Cada miembro cumple una función dentro del cuerpo y cada creyente en la iglesia debe cumplir con su función. Todos no somos pastores. ¿Verdad que no? No, todos no somos maestros, todos no somos. Cada quien tiene una función que hacer en la iglesia. Y nosotros no deberíamos creernos que somos inservibles. Hay gente que dice, bueno, yo estoy en la iglesia ahí. No, tú no estás ahí en la iglesia. No hay creyentes inservibles. Todos los creyentes son importantes porque son parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la familia de la fe y somos importantes. Somos importantes y estamos en el cuerpo porque somos importantes. Tú eres parte de un cuerpo y sin ti no es un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, hermano. Somos una iglesia. Nosotros somos una iglesia local, que esta iglesia local es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en sentido general. Y nosotros deberíamos vivir como que nosotros somos una familia. Nosotros deberíamos vivir como que nosotros somos una iglesia, como que nosotros somos un cuerpo.
Y deberíamos dejar de teorizar y comenzar a practicar el amor de Dios en nuestras relaciones. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo cómo puede ser posible que un creyente no quiera trabajar con otro creyente porque ese otro creyente es un irresponsable. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que un creyente no tenga palabras? Que un creyente diga una cosa por otra, que mienta, que engañe, simplemente para beneficiarse. ¿Cómo es posible que un creyente negociante pueda farsear la balanza en su favor? ¿Y cómo es posible que a un creyente nosotros tengamos que decirle, mira, nos vamos a reunir a las 10 de la mañana en el culto, hora americana, porque son impuntuales? Tiene que existir una relación entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Mis palabras solo deben confirmar lo que yo hago. Por lo menos debería ser así. Nosotros no podemos hablar de unidad si primero nosotros no hablamos de amor. Porque si nosotros no nos amamos, es imposible que nosotros seamos uno en Cristo. Tiene que verse el amor a flor de piel. Y es el amor. El Señor dice que van a conocer que nosotros somos sus discípulos cuando nosotros comamos mucho. Mientras más tú comes, van a decir, es un creyente, ese hijo de Dios. No. Mientras más nos amamos. Cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros nos toleramos, cuando nosotros nos chanceamos el uno con el otro, cuando nosotros entendemos que vamos a tener diferencias, pero que a pesar de nuestras diferencias nos aceptamos, nos amamos y nos queremos como somos, entonces el mundo va a decir, ellos son hijos de Dios. Entonces nosotros vamos a exhibir a Cristo. Necesitamos, hermanos, meditar en esto. ¿Qué nosotros estamos haciendo para nosotros mostrar el amor de Cristo que está en nosotros a nuestros hermanos? Que el Señor nos ayude a que nosotros no solo podamos meditarlo, sino a que nosotros podamos hacer los ajustes que nosotros tengamos que hacer para que Cristo sea exaltado a través de nuestras relaciones. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra, Dios amado. Te pido nos ayude. Ayúdanos, Señor, a ajustar nuestras vidas a tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender lo que somos, Señor. Y cómo deberíamos vivir en medio de este mundo complejo y peligroso. Ayúdanos y enséñanos, Señor, tu palabra, Señor, y que tu amor, Señor, nosotros podamos reflejarlo en nuestras relaciones interpersonales. Y que nuestros hermanos, Señor, puedan ver tu amor reflejado en nuestras obras y en nuestro accionar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.